Eh, yo no, Ajá. no alcancé. He estado con muchas cosas, pero la voy a ver sí o sí. Hoy día la vemos. ¿Cómo está usted? Ya, vamos a la clase entonces, ya estamos grabando y esta es la última clase antes de la evaluación de la primera unidad, así que ojo con eso. La película que les presenté es esta, es Metrópoli. ¿Alguien? Yo sé que José la vio, así que José, te voy a estar molestando para tener algún input yo y poder generar más diálogo en la clase. ¿Pero alguien había escuchado de esta película? ¿Tenía alguna referencia de ella, aparte de José que ya la vio? Abrí el chat, me dicen yo no, profe. No sé si es un no, profe, que no la vieron o no, profe, que no tenían ninguna referencia. José, no sé si estás con micrófono para que nos cuentes tu impresión de esta película. Ya, O por el... Ah, excelente. Estás con sí, sí, micrófono. tengo un micro. Bueno, yo no tenía idea de la existencia de esta película, así como por medio externo no tenía alguna referencia. Y mis impresiones de la película es que es muy lenta, ¿ya? Para los estándares de ahora es muy lenta. Por ejemplo, tiene muchos paneos de la ciudad, mucho contexto y mucha música. Tiene mucha música clásica. Y, y los diálogos apenas son como uno o dos, como, por así decirlo, son como, o sea, muestra la pantalla en negro y las letras en el diálogo en alemán y abajo los subtítulos en español. Y todo lo demás pasa por cómo los personajes se desenvuelven a través de la escena. Con los actores hacen como gesticulan más, son como más exagerados en comparación ahora, que son como más naturales, antes eran como más exagerados. Y la caracterización de personajes también es exagerada. Por ejemplo, está el inventor que creó como este robot, tiene como los pelos muy alborotados, tiene ojeras gigantes, anda más o menos desaliñado, más o menos sucio. Está el jefe de la metrópoli, que es como un señor bien trajeado. Su hijo parece, es un hombre ya, pero viste como un niño. Y están los trabajadores que van todos iguales, con la misma ropa, bueno, que está en blanco y negro, pero sí, con esta ropa oscura, eh, bajo, todo es como muy diferente al cine de ahora. Profe está silenciado, por cierto. O sea, si está hablando, no. Gracias, no sé quién me sopló eso. José, ¿cómo definirías tú la ciudad que retrata Metrópolis o Freelance en esta película? Kidsland. Bueno, según lo que vi en la ciudad se compone de dos partes. Está el subterráneo y como el aire libre. La ciudad que está al aire libre son edificios muy gigantes, hay muchas carreteras que van de arriba a abajo, de abajo a arriba. eh,
los aviones pasan por casi por arriba de las carreteras, edificios muy como casi como si estuvieran como sacados de la Grecia antigua, ¿Ya? mucho ornamento y todo eso, parece como también los edificios están muy juntos, muchas luces. En cambio, en la parte de abajo, todo muy industrial, mucha máquina. eh, Parece una ciudad fábrica, como si, como si no hay una diferencia entre una habitación y la zona de las máquinas. Super José. Bien, José, haciendo este spoiler para las que no vieron la película, nos introduce en este imaginario, ¿no es cierto?, de Fritz Lang, que es de 1927, ¿eh? O sea, estamos hablando de una película alemana de cine mudo que se vuelve todo un clásico del expresionismo alemán. Por eso cuando José dice, está como sobreactuado, tiene que ver con ese expresionismo además. Pero además el cine mudo en esa primera fase suele tener mucho movimiento, es muy físico, ¿sí? Hay poco texto. Y la música que hoy día está incorporada, en ese tiempo no iba incorporada a la película, ¿no? Sino que era una música en vivo. Por lo tanto, no había una sola partitura. Muchas veces el pianista que estaba mirando la película junto al espectador iba interpretando las imágenes, ¿no? E improvisando la música que acompañaba estas escenas. Y eso pasó, digamos, en toda esta primera etapa del cine. Pero un elemento interesante, ¿no es cierto?, que genera y por qué Blade Runner, o sea, perdón, Metrópolis se vuelve todo un clásico, no solo en el mundo del cine, sino que también en las referencias a las ciudades, es porque se incorpora lenguajes estéticos que son novedosos a la época y va generando, acá un poco, esta es una imagen de la película, de la que describía, ¿no es cierto?, José, edificios que tienen elementos como clásicos, elementos muy piramidales, las carreteras van en distintos niveles de la ciudad, los aviones pasan, y esta imagen que que se genera, que se configura en 1927, previo, ¿no?, con el guión, pero que en el fondo se estrena en 1927, es ocupada después por películas como Blade Runner. No son distintos los guiones. Esta imagen de esta supercarretera está en unas películas de la Guerra de la Galaxia, ¿no?, que no recuerdo en cuál número, donde pasan autos, ¿no es cierto?, en distintos niveles, autos que son como autos espaciales, claramente, y creo que Anakin Skywalker va cayendo entre medio de un montón de artefactos. Entonces, hay un referente que genera Metrópolis en el mundo del cine, en el mundo de la ciencia ficción y en el mundo del cine, no solo de ciencia ficción, sino más en el mundo del cine de ciencia ficción distópico. Finalmente, la obra que crean es una distopía. Orwell 1984, literatura, pero que también es llevado al cine. Brasil, otra película, y tenemos una larga lista que toman y hacen guiños a esta película alemana. Hay varios elementos que son interesantes en esta imagen de ciudad. Primero, en elementos estéticos o de figura, de forma que mencionaba José, como las alturas del edificio, ¿no? En estas alturas de edificios lo que tenemos o lo que observamos es algo similar a Manhattan, ¿no? Ya está construyéndose la edificación en altura, no es algo, o sea, es algo fresco, con poco andar, pero ya hay referentes. Y de alguna manera estos alemanes toman esta imagen de Manhattan, pero además añaden otra imagen de ciudad, que tiene que ver un poco cuando José nos habla de esta cosa como clásica, como griega, que es Babilonia. Y Babilonia, en ese sentido, reconocida como una de las primeras ciudades de la historia de la humanidad, es decir, conglomerado, ¿no es cierto?, urbano, estamos hablando el origen de Babilonia, ¿no es cierto?, del siglo XIX, antes de Cristo, pero Nabucodonosor, que es como el esplendor, debe ser siglo VII, por ahí, antes de Cristo. Entonces estamos hablando de la configuración urbana, digamos, en su base más primitiva, ¿sí? Y que genera, ¿no es cierto?, luego nuevas formas de comprender cómo es vivir de esta manera. Estamos hablando de Babilonia, ¿no?, en Irak. Entonces, actual Irak.
Entonces es súper interesante, ¿no es cierto?, estas medidas de lo clásico y este submundo, que en este caso se encuentra bajo la ciudad que está en superficie, pero que es parte de la misma ciudad, que sería la ciudad de los obreros. Este esquema social que nos plantea Fritz Lang es sumamente interesante porque lo que nos está mostrando y representando es la pirámide social representada en la ciudad, ¿no? En una vida urbana, donde está este esquema vertical, voy a tratar de... Este esquema vertical que se construye en los edificios toma una relación, ¿no es cierto?, de que lo sustenta son los trabajadores, son los obreros, pero ahí no hay estética, ahí es solo producir, por eso es bien distópico. Estamos hablando de las sociedades industriales que dan, ¿no es cierto?, sustento a estos grandes edificios en la propia Manhattan, etc. Los trabajadores son invisibles en este esquema. Y existe un personaje que creo que se llama Carmen, ya no me acuerdo, que es el robot. Por ejemplo, esta imagen, fíjense entre esta imagen que les estoy mostrando ahora y esta otra. Son símiles, ¿verdad? Sin embargo, esta es una maqueta, reproducción de un edificio de Babilonia. Pero que es actual, ¿no? Estamos hablando de maqueteos en 3D que son contemporáneos, que no son de esa época. Sin embargo, a partir de las investigaciones arqueológicas, de los relatos, crónicas y otros hallazgos, se ha construido uno de los edificios piramidales, ¿no es cierto?, dentro de Babilonia, y que nos dista mucho de esta imagen que Fritz Lang nos entregó en 1928. Y eso es muy, muy, muy interesante. Es una aproximación, ¿no es cierto?, a cómo eran las edificaciones en altura. Estamos hablando que empezaron a generarse en ese tiempo ya edificaciones en altura producto de generar fortalezas, ¿no es cierto? Son zonas de un amplio intercambio comercial y por lo tanto que también están constantemente siendo atacadas por distintos grupos, sectores, etc. Entonces, cuando vemos esta película, estaba producida en Alemania, ¿no es cierto? Son cines que estaban asociados a producciones, además, con inversiones desde el Estado, ¿no? El cine era algo nuevo que estaba apareciendo y el Estado se estaba poniendo, digamos, con estos procesos. Bueno, genera influencia en Blade Runner. Blade Runner tiene una versión antigua donde trabaja Harrison Ford y hay una nueva en Netflix por quienes no la han visto. ¿Todos vieron Blade Runner o saben de qué trata Blade Runner? Yo no, por lo menos. Expulsada en la clase de no. Denle una mirada, está en Netflix, solo está la versión nueva en Netflix, pero justamente hay elementos del guión de esta película de cine mudo, ¿no es cierto?, que se toman en cuenta las formas estéticas de la ciudad, pero además la forma de las convivencias, las luchas, las pugnas, etc. Es bien distópica. Entonces, de alguna manera lo que nos muestra Metrópolis son estas jerarquías sociales, económicas, sumamente rígidas. Es una metáfora finalmente a la ciudad moderna, ¿no? A las formas de vida en la ciudad moderna, a las segregaciones espaciales que existen en la ciudad moderna entre sectores más empobrecidos, entre sectores vulnerables, entre ricos. En Santiago, la pirámide, la cúspide de los edificios sería la cota 1000 hoy día de habitar. En ¿cómo se llama? En Rancagua podría ser Machalí, ¿no? Machalí es el que está para arriba, ¿no? Que está lleno de parcelas ahora y como que la gente se ha ido a vivir para allá. Y así, que no es altura, ¿no? Pero que en el fondo empiezan a establecer segregaciones espaciales. En este caso, como es una ciudad mirando Babilonia, mirando Manhattan, es en vertical. Hay una relación entre el explotador y el explotado, ¿no? Plantea la lucha de clases finalmente este alemán, ¿no es cierto?, en la puesta en escena. La fraternidad, la desigualdad, fíjense todos los elementos que uno podría decir está hablando de la ciudad de hoy, ¿no? Están asociados a los idearios comunistas. Chaplin rescata varios de estos elementos después en su película que se llama Tiempos Modernos, ¿sí?, en donde existe una masa que es aborregada o masa, ¿no es cierto?, que en el fondo sigue, no se cuestiona nada, va, ¿sí? Por ejemplo, hoy día, un comentario doméstico, ¿no?, a propósito de las vacunas por la pandemia, mi pareja va al vacunatorio, entonces ve 2 filas, pregunta cuál es cuál, ¿no?, para qué trámite es cuál o para qué vacuna,
y la gente que estaba en la fila no sabía, solo se va y se pone en la fila. ¿Sí? Nos va a preguntar si hay que hacer una fila, si hay vacunas disponibles, etcétera. A eso se refiere el texto de aborregada, no cuestiona nada, solo va, hace, cumple, ¿sí? Prepara, hasta que se generan procesos de revolución, ¿no? Procesos de estallido, hasta que colapsa esta forma de sistema, y eso lo hemos estado viendo en los últimos 100 años, ¿sí? Es una película que tiene 90 y tantos años, en este caso, y Tiempos Modernos de Chaplin viene un poquito después, del 36, ahí está. Esta idea de metrópoli nos lleva, sin dudar, a la ciudad de Superman, Metrópoli, ¿sí? El Daily Planet, y estos cómics no son tan posteriores, ¿no? O sea, estamos hablando, el 27 sale Freelance, el 36 sale Tiempos Modernos, y por ahí, por el 30 y tanto, 40, ya están dibujándose los cómics de Superman, y haciendo referencia también a estas ciudades, ¿no? Acá tenemos otra imagen que mezcla estas dos metrópolis, ¿no es cierto? La metrópolis con el robot, que es el alemán del Fritz Lang, y esta que tiene que ver con Metrópolis, la ciudad en donde se va a vivir Superman grandote. Fíjense que son géneros de ficción, pero que se basan en la observación que tienen de la ciudad que están viviendo, ¿no? De las transformaciones que están viviendo, sus formas de vida, con las revoluciones industriales, con la tecnología, ¿no? El cine es una tecnología, los aviones, los automóviles, es un cambio sumamente profundo el que están observando las personas que viven en ciudades a principio, en la primera mitad del siglo XX. Entonces están viendo constantemente cómo va cambiando de no tener luz eléctrica a tener luz eléctrica, de no tener alcantarillas a tener alcantarillas, de las calles de tierra a calles pavimentadas, etcétera, etcétera. Eso pasa en todas las ciudades del mundo en distintas temporalidades, ¿no? Con distintos tiempos, pero se van generando cambios estructurales en la ciudad, se va transformando, y a la vez la vida urbana se transforma porque, por ejemplo, en Chile se generan barrios obreros, ¿no? A propósito de esto, o sea, hay una segregación espacial que es distinta, insisto, no es piramidal, pero que los barrios obreros solo tienen obreros, y luego se parecen muchos a los ingenios mineros, a las industrias mineras de las poblaciones industriales, ¿no? Son todas iguales. El obrero con poca calificación, que son básicamente galpones de solteros, después las familias de obreros, después los administrativos, los ingenieros hoy en día, el gerente, el dueño de la empresa, ¿no? Que generalmente está arriba porque además observa todo, es un panóptico, tiene la posibilidad de ver todo lo que está haciendo, quién trabaja, quién no trabaja y qué está pasando ahí abajo. Otra de las ciudades que se hace referencia en el mundo del cómics es Gotham City, o la ciudad de Batman, ¿no? Ciudad gótica. También tiene estos, ¿cómo se llaman? Metros, subtes, ¿no es cierto?, que van en altura. Las ciudades son muy, muy, muy altas, muy oscuras. Se genera un género de describir la industrialización de la vida urbana, y en ese contexto que son bien sórdidas finalmente estas ciudades. Batman además es un defensor de la burguesía totalmente, ¿no? De la aristocracia, porque en estas vidas sórdidas, ¿no es cierto?, nace la delincuencia, que pone en riesgo esta vida de las buenas costumbres de la burguesía. Batman es un gran defensor de la burocracia. Y entonces, si ustedes miran y ven los cómics, cuando ojean cómics, sobre todo los que narran ciudades, acá tengo un Batman. Es malo porque es un Batman vampiro, pero las ciudades empiezan a ser en escala, ¿sí? Empiezan a ser verticales y empiezan a tomar tonos de color además muy oscuros, ¿sí? Hay una interpretación de la ciudad, una representación de la ciudad como un lugar, vuelvo al término, sórdido, como un lugar donde no llega el orden, ¿sí? Por eso surgen toda esta serie de superhéroes y antihéroes. Hay otro elemento que aparece tanto en la película de Lang, Metrópolis, y en Tiempos Modernos de Chaplin, que tiene que ver con este concepto que conocemos a partir de Orwell, ¿no? Y que lo hemos visto hoy día en los realities, que es el del gran hermano, ¿sí?
este hermano mayor, ¿no es cierto?, que vigilan las buenas costumbres, y estas buenas costumbres pueden ser definidas desde elementos éticos, morales, pero por sobre todo productivos, ¿sí? ¿Quién es el buen ciudadano? El que trabaja, el que produce más, etcétera, etcétera. Este relato es sumamente interesante porque un poco nos plantea las discusiones, por ejemplo, que tenemos hoy día en Chile, ¿no? Indistintamente de la ciudad que habitemos, las discusiones de lo que sucede en Chile vienen de relatos que uno dice, oh, el gran hermano, el que lo vigila todo, el que todo lo puede, los planos simbólicos que se van juxtaponiendo en estas relaciones, una ciudad que nos oprime. Yo no puedo, el concepto de meritocracia que ha sido ampliamente estudiado en los últimos años y desahuciado, diría yo, ya por los investigadores sociales que han definido que eso es uno de los grandes inventos de la sociedad capitalista. Muy interesante, pero eso es materia que lo podemos conversar más adelante. Entonces, si bien Manhattan, ¿no es cierto?, se establece en una representación que tanto en el mundo, por ejemplo, de los cómics, que venían en los diarios, ¿sí? Eran pequeños cuadros en los diarios en los años 30, sobre todo, eran como pequeñas historietas insertas en el diario, a después independizarse, ¿no es cierto?, y tener su propia unidad. Estoy hablando de Occidente, estamos hablando de historietas y cómics, básicamente es el lenguaje que ocupamos acá, Europa y América en general. Empiezan a tener un referente, ¿no es cierto?, entre esta pugna entre el bien y el mal, y en esta pugna entre el bien y el mal hay además referentes de lo bueno, ¿no? Y ese bueno está asociado a una idealización y romantización de ciudad, y los malos generalmente son aquellos que vienen desde este otro mundo, ¿no? De las cloacas. En el caso de Batman, el pingüino es como un hijo botado de las cloacas, ¿no es cierto?, pero es un aristócrata, él reclama su lugar de aristócrata, porque es deforme y por eso lo votan. Y así tenemos una serie de arquetipos, ¿no es cierto?, de personas, arquetipos de ciudad que se empiezan a fusionar en esta imagen de Metrópoli, de Blade Runner, de la ciencia ficción en general, de Orwell, Brasil, y en el mundo del cómics. ¿Sí? Hay una construcción que coincide con varios matices en representar una ciudad moderna bastante compleja, caótica, segregada, opresora por un lado, ¿no?, controladora del ciudadano. Los lugares industriales de vivienda separaban hombres y mujeres, se controlaba también la natalidad, es decir, las familias no podían crecer más allá, voy a inventar ahora porque no lo sé con exactitud, de 2 hijos, porque las casas estaban pensadas para 2 hijos. Los tiempos libres están definidos, ¿no?, en los espacios donde además el ocio tiene que hacer, y por eso hay un cine, hay una piscina, en Porvenir, en Tierra del Fuego, por ENAP, por las petroleras, Cerro Sombrero, hay un solarium, ¿no?, pero que es como un invernadero para humanos, para tomar sol porque corre mucho viento. El cine es algo relevante, el teatro, los espectáculos que llegan en los tiempos de las salitreras que vienen de Europa, de otros rincones de Latinoamérica, de Zarzuela, etc. Y eso no paría. Chuquicamata tuvo el hospital más moderno de Latinoamérica durante un montón de años, hasta que la población, digamos, se cierra por temas de contaminación, baja la población a Calama y se resguarda una zona como patrimonio y se tapa el hospital, pero ese hospital fue uno de los más modernos de Latinoamérica por muchos años. Entonces, esta idea de control sobre la población, de control productivo, es un control sobre los cuerpos. Esta es como la mirada de Foucault frente a eso. Por eso el panóptico, ¿no?, sobre la población, sobre los ciudadanos en tanto trabajadores, en tanto productores, se vuelve sumamente relevante en estas concepciones que unen el arte, el relato de ficción de estos espacios. Y acá hay otro recurrente en esta ciudad moderna. Por un lado Manhattan, ¿no?, que lo está mirando la gente como in situ, como una imagen directa, pero a la vez Babilonia, que es lo que estábamos relatando, ¿no es cierto?, que nace o que comienza a erigirse en el siglo XIX a.C. y continúa posteriormente. Entonces, ¿por qué se hace esta relación que combina, ¿no es cierto?, a Babilonia con Manhattan, con la ciudad moderna? O sea, estamos hablando de como de la primera ciudad y la última ciudad en ese momento. ¿Por qué están haciendo esa referencia? ¿Qué creen ustedes que pasa con eso? ¿Por qué Babilonia y Manhattan se vuelven una referencia relevante? Pregunta abierta al curso.
Pueden contestar por el chat también. Profe, ¿podría repetir la que como que fue muy rápido, como que me perdí? Sí, cuando vaya rápido, Dafne, porque díganme, porque si no, como no tengo retroalimentación de cámaras, no sé si voy rápido o no, y entonces me embalo. Así que ustedes me dicen, pare. Básicamente la pregunta es, ¿hay una recurrencia en la ciudad moderna? Por un lado Manhattan, que es una ciudad que ya existe, que la están viendo. Los urbanistas están mirando Manhattan, esta cosa vertical, estas segregaciones espaciales, estos business centers que se crean en las ciudades, que es muy propio de Manhattan, pero por otro lado miran en esta relación de la ciudad moderna a Babilonia, a la ciudad de Babilonia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué miran el primer ejemplo de ciudad y el último? ¿Qué creen ustedes que ocurre ahí en los creadores? Que vamos a ver ahora un poco de Calvino y Constant. Lo estamos viendo en Lang, en esta imagen, cuando mira a la ciudad moderna y a los problemas de producción y de explotación de clases, etcétera, en su película Metrópoli, posteriormente Orwell, etcétera. ¿Qué creen? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están ocupando estos creadores esta referencia entre Manhattan y Babilonia? Personalmente creo que muchas de las cosas que hoy tenemos siempre se utilizaron como en las primeras civilizaciones, solamente que como los procesos son cíclicos, la historia es cíclica, hay un momento de quiebre en donde hay un retroceso muy grande y hay que empezar como gran parte de las cosas de nuevo. Creo que son como las mismas cosas que antes estuvieron, los acueductos, las estructuras piramidales, siempre estuvieron, pero como hubo ese quiebre, eh, se empezó a hacer de otra manera por otras nuevas civilizaciones, incluso en paralelo. Entonces siento que no es nada nuevo, la comparación en sí es lo mismo, pero solamente que son los contextos distintos. ¿Ya? ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dice Dafne o discutir lo que está proponiendo Dafne en su mirada de la historia cíclica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en estricto rigor, es un recurrente que siempre se da. ¿Nadie? O sea, yo siento que eso es como lo básico. Claramente todo avance en la civilización va a traer cosas nuevas y nuevas visiones de la vida, pero como ciertos patrones básicos son los que se repiten. Sí, no, sí, Y entiendo. que de ahí como en adelante... Aquí hay dos visiones desde mi perspectiva. Por un lado, lo que tú dices es cierto, ¿no? Uno toma los referentes que tiene cercanos, ¿no? Europa toma los orígenes de su civilización a partir de lo greco-romano, pero también se va a lo judeo-cristiano y también se va al otro lado, al ser judeo-cristiano, digamos, se va a las culturas tanto a Mesopotamia, y ahí sale Babilonia, ¿no? Y Egipto, etc. Entonces, hay una relación cultural que impregna Europa en su vida histórica, digamos, en la creación de la Europa que conocemos hoy día. Y en ese proceso, obviamente, estos referentes se van interpretando o haciendo carne en las obras de la ciudad, en las representaciones artísticas, etc. Y acá Babilonia se mezcla con la Torre de Babel. A eso quería llegar. La Torre de Babel, ¿no es cierto?, como un templo, que algunos arqueólogos lo han citado como, creo que es de Marduk. Déjenme chequear acá. Sí, Marduk. Templo piramidal, ¿no? Esta cosa hacia arriba. Y entonces es bien interesante porque además se asocia, se mezcla con el relato bíblico, ¿no? Que tiene que ver con un lugar sórdido, Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, donde se hablaban distintas lenguas y nadie se entendía, y etcétera. El caos. Esas cosas caóticas, sórdidas, impregnadas desde la ética y moral cristiana y judeo-cristiana, le da o le resta, digamos, valor a lo que ahí pasaba. Estamos hablando de una zona de comercio donde probablemente se hablaban muchas lenguas y estamos diciendo que eso era, pensando en
siglo VII antes de Cristo, por lo menos, era una ciudad sumamente cosmopolita, ¿sí? Es algo que estamos viendo hoy día, ¿no? Con las movilizaciones, con las migraciones, con los desplazamientos de población, estamos frente a culturas que están empezando a relacionarse, ¿sí? No necesariamente se integran, a veces son conflictivas esas relaciones también, son tensas, pero en ese proceso, ¿no es cierto?, de relaciones que se van dando en las ciudades, que se está también desarrollando un ejercicio cultural cosmopolita, ¿no? De apertura, de intercambio, ¿sí? Te guste o no el otro, se intercambia, se compra, se vende, se tranza, me apropio de elementos culturales del otro, y el otro se apropia de elementos culturales del mío. Por ejemplo, antes de las migraciones peruanas, el ceviche en Chile era un pescado que se desmenuzaba. ¿Sí? En el mercado central de Santiago todavía lo venden, el de Maipú también, que era desmenuzado. Hoy día el ceviche, la mayoría lo comemos picado, el pescado picado. Y eso es una influencia peruana de ahora. ¿Sí? La gente no comía un ceviche picado, sino desmenuzado. Eran como hilachitas de comida. Entonces, cuando vemos estos cambios de apropiación del otro, de cultura, de rasgos del otro, a eso me refiero como con esta cultura cosmopolita, ¿no? Vamos incorporando elementos, vamos haciendo cosas transversales. No es que el otro deje de ser quien es o pierda su cultura de origen, su identidad, su etnia, o yo pierda la mía, sino que más bien vamos fusionando ciertos elementos, es una amalgama de elementos. Entonces, hay un referente, ¿no es cierto?, al mirar esta ciudad caótica, industrial, moderna, en Manhattan, porque la están viendo edificarse, pero también en esta referencia a esta cosa sórdida que es muy bíblica, más que histórica o arqueológica, ¿sí? Que es la Torre Babel. Como una ciudad de pecado, ¿no? Entonces se mezclan esos relatos, pero también le van dando vuelta. Entonces cuando miramos, perdonen, pero no me avanza esta vaina. Okay. Por ejemplo, Italo Calvino, ¿no? Escritor italiano, en La ciudad y la memoria nos dice, Isidora es, que es una ciudad que él inventa, ¿no? La ciudad de sus sueños. Con una diferencia, la ciudad soñada lo contenía joven. A Isidora llega a edad avanzada, en la plaza hay un murete desde donde los viejos miran pasar a la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos, los deseos ya son recuerdos. Nos habla de los jardines colgantes, Italo Calvino también, ¿no? De Babilonia. Entonces hay una romantización también a estas ciudades, ¿no? Como centros urbanos, pero también como este antagonismo, ¿no? Como este lugar sórdido, tienen esa mezcla. De acá estamos hablando cuando hablamos de Babilonia, ¿sí? Irak, mar Mediterráneo, zonas de tránsito entre Asia y Occidente, Egipto, etc. Son zonas de muchas influencias culturales, porque están en el paso. Esto lo deben haber visto, que son los arcos a un templo, ¿no? El azul, el dorado predominan en las ciudades de Babilonia. Las figuras, ¿no es cierto? Muchos de estos fueron destruidos por ISIS en Siria, sobre todo de cultura babilonia, por la guerra, ¿no es cierto?, que ISIS ha estado haciendo, y se han destruido muchos de estos monumentos, ¿no? Entonces, las deidades, la escultura, el código Hammurabi. Otro texto de Calvino. Finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas, que significan otras cosas. Las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el herborista. Estatuas y escudos representan leones, delfines, torres, estrellas, signos de que algo, quién sabe qué, tiene por signo un león, un delfín, o torre, o estrella. Acá Calvino, por ejemplo, en su juego, en las descripciones de las ciudades invisibles, empieza a incorporar, ¿no es cierto?, los elementos de, uno podría verlo hoy día en los carteles de publicidad, ¿no? Si uno quiere comer un completo, el local pone una imagen de completo afuera. Pero también nos habla de los escudos familiares, ¿sí? De la estructura. Entonces, esta construcción de la ciudad con letras, con imágenes. Las ciudades tienen muchas figuras. En Alemania, por ejemplo, las ciudades
las casas, las edificaciones más antiguas tienen textos escritos en las partes superiores cerca del techo. Hoy día está el graffiti, el muralismo como formas de relato también, en donde hay un relato del entorno o de la casa, de quien habita la casa, y los escudos familiares en algún momento que tuvieron mucho, mucha instalación. Acá tenemos una imagen de la torre, ¿no? Cuando hablamos de Marek, vuelvo a perderme el nombre, Marduk, perdón, de Marduk, la Torre de Babel, ¿no? Y las torres, ¿no? Las pirámides, las ciudades. Entonces estos imaginarios se empiezan a combinar en los artistas, sobre todo estamos hablando de filas del 19, principio del 20, mitad del 20 incluso, en donde hay una crítica, hay una relación de esta vida urbana y están empezando a crear su interpretación de su propia vida finalmente, los artistas como Italo Calvino. Acá tenemos huellas arqueológicas de Babilonia. Lo que se ven acá, hay distintas tipologías, pero muchas son habitaciones, ¿sí? Nosotros vemos una ciudad laberíntica desde esta mirada porque no está completo el edificio, es una huella arqueológica, pero en el fondo en algunos casos se conectan entre casas y pasadizos, ¿no? Entonces son como cosas solamente para andar a pie, digamos. Se conectan una casa con la otra, con un centro. Acá tenemos la mirada de los muros, ¿sí? Estos pasadizos que hay. Hay varios poblados, que Tulor tiene una cosa similar en Atacama, Paquimé en México también, ¿no? Que se conecta como la casa con la casa del vecino a partir de un corredor solamente, ¿no? Como que yo entro el tiro a la puerta del otro, porque hay una forma de habitar también más colectiva, etcétera. Pero también por grupos ordenados, ¿no? No se mezclan militares, por ejemplo, con artesanos. Hay condiciones dispersas. Enviados a inspeccionar las provincias remotas, los mensajeros y los recaudadores de impuestos del Gran Khan regresaban puntualmente al Palacio Real de Kemenfú y a los jardines de magnolias, a cuya sombra Kublai paseaba escuchando sus largas relaciones en lenguas incomprensibles para el Khan. Los mensajeros referían noticias escuchadas en lenguas que le eran incomprensibles. También Calvino hablando de los jardines colgantes de Babilonia, en memorias, etc. Y luego viene esta representación de cómo era esta ciudad, ¿no? También es un imaginario. ¿Cómo fue? Abundan en muchas de las ruinas que nosotros vemos constantemente, abundan imágenes con color, porque las pirámides, etcétera, tenían mucho color, ¿sí? Babilonia tenía un uso de este azul, de esta piedra azul, de dorados, de amarillo. Por ejemplo, Tenochtitlán, las ruinas mayas tienen mucho color también, están siempre adornados. Nosotros tenemos una imagen por la ruina, ¿no es cierto?, en piedra, un poco más apagado, o las que veíamos recién con mucho amarillo y poco color, pero en general eran muy coloridas las ciudades y con mucho jardín, porque además hay un recurso de agua, hay dotación, son verdaderos oasis, en este caso en el desierto. Vamos a pasar a otro que para mí es uno de los artistas que mejor representa la ciudad, pero además que genera una relación que vincula a la ciudad desde la perspectiva de un manifiesto, de una idea de urbanismo. Se ve un salto, en este caso, que se llama, uno lo conoce como Constant, porque ya acá yo no lo puedo pronunciar, es un holandés, ¿no es cierto?, que nace en el 20, muere en el 2005, es bastante contemporáneo, y es parte y uno de los creadores de algo que se conoce como la Internacional Situacionista, ¿sí?, que era una organización de artistas e intelectuales revolucionarios, fundada en el año 57 a raíz de un encuentro entre diversos movimientos que tuvo lugar en Italia. Uno de los proyectos más ambiciosos de este movimiento, de los situacionistas, era la creación de un nuevo entorno urbano en términos opuestos a los de la arquitectura racionalista de Le Corbusier. Vamos a ver eso en la segunda unidad, qué es lo que propone Le Corbusier, y digamos, no solo propone, lo hace, y una gran influencia al urbanismo concreto. Acá estamos hablando que son artistas creando una idea de ciudad, ¿sí?, de urbanismo. Y eso es lo interesante. Constant es pintor y escultor, entonces él se mete en esta visión urbana, ¿no es cierto?, que es una forma de vida. Entonces dice que, primero que todo,
tienen que estar ligadas a una experiencia hedonista de la ciudad, o sea, goce de la ciudad. Fíjense lo importante hoy día cuando decimos y hablamos de urbanismo, de políticas urbanas, y hablamos del derecho de la ciudad, del goce de la ciudad. Constant ya desde su línea pictórica nos hablaba de que la ciudad tenía que ser un lugar donde uno básicamente la pasara muy bien. Entonces, el urbanismo unitario, eso es lo que establecen. Mediante este concepto, los situacionistas abogan por la conjunción del arte, los avances técnicos, la técnica, para la intensificación de las experiencias humanas dentro de la ciudad. Es decir, que vivir, habitar la ciudad sea una experiencia en sí misma, pero una experiencia artística, ¿sí? Una experiencia lúdica, una experiencia emocional, una experiencia como que te sube, ¿no? Entonces, esta representación simbólica, ¿no es cierto?, de un laberinto dinámico. Constant vivió un rato con los gitanos y este nomadismo le encantó, ¿no? Este constante movimiento le pareció alucinante. Por eso empieza a incorporar este concepto de laberinto dinámico. Y ahí es donde mira, ¿no es cierto?, estos laberintos de las ciudades de Babilonia. Dice, necesitamos construir un espacio, ¿no es cierto?, una red de ciudad, que es como la ciudad red, que se va imbrincando una con otra, ¿no? Y a eso le llama su proyecto, que se llama Nueva Babilonia, que, insisto, es un proyecto de arte, pero con un sello urbano que es exquisito a la vez, ¿sí? Él no es urbanista, pero se mete en el urbanismo desde el arte, desde las artes visuales. Acá tenemos uno de sus bosquejos de ciudad. Abran micrófonos y díganme, ¿qué creen que está mostrando Constant en esta imagen? ¿Qué hay? Profe, ¿Sí? yo por mi parte, bueno, tengo que admitir, al principio pensé que era una especie de puente raro, como con tabla unida, y luego me di cuenta que era un edificio. ¿Ah? Y está, no sé, está como todo unido y conectado y tiene como, no sé, las formas son como rectas, como que no tiene muchas curvas, pero no es como el típico recto porque te sale como por un lado y luego la curva, o sea, la línea recta como que se dobla para otro. Es como, es como extraño. Es curioso. ¿Ya? ¿Alguien más quiere aportar algo en lo que están observando? Lo que dice Constanza es sumamente interesante porque una de las propuestas de Constanza, bueno, este tipo de figuras geométricas es bien de la época, ¿no? En la que pinta Constanza, ¿no? Están muy asociados al modernismo, ¿no? Estos bloques que se superponen, ¿no es cierto?, en estos terrenos. Esta idea es que se habita por niveles, ¿sí? Pero cada nivel se conecta con un otro. Y es una extensión. La ciudad conecta con otra ciudad. Es como, en vez de una carretera, es la propia ciudad. Yo voy transitando dentro de una ciudad para llegar a nuevas ciudades, ¿sí? Es como una extensión. Justamente lo establece en el mismo plano para romper con estas jerarquías piramidales de convivencia. Por eso se llama Nueva Babilonia, o Ciudad Utopía también se conocía. Era una mezcla como de una visión social de habitar, y está lleno de laberintos. Entonces la ciudad invita todo el día a descubrirla, ¿sí? Es como no sé a dónde voy, ¿sí? Ese es su concepto, como empieza a expresarlo. Acá, por ejemplo, esto es un óleo de lo mismo, por eso está lleno de escaleras, ¿no? Es como que yo entro, subo, abro una puerta, me meto por ahí, descubro otra parte de la ciudad y puedo estar eternamente avanzando, porque todas las ciudades dejan de ser núcleos, sino que son horizontales. Acá tenemos otra que ya es una escultura, en donde, si se fijan, están estas escaleras, están estas tramas,
tiene el circo, yo creo, el circo, pero también el mundo gitano lo conmueve mucho en las formas de convivencia de las tribus gitanas, ¿no? Que se reúnen, que las familias están en torno a ciertos lugares, que se levantan, que se están moviendo constantemente, y empieza a hacer estas esculturas que son maquetas de su concepto que es Nueva Babilonia, ¿no? Si se fijan, está lleno de escaleras. Si yo aquí vengo, subo, me meto acá, entro a otra esfera de la ciudad, etc. Son verdaderos laberintos. De hecho, la exposición de Constant en el 2016 en el Museo Reina Sofía terminaba con un laberinto. Uno entraba a un laberinto y se perdía un rato y un poco hacía carne este concepto de ciudad que nos muestra. Acá otro óleo de Constant en su misma idea. Y otra forma de intervención que hace Constant son collages. Y para ese collage, lo que vimos en el primer croquis, ¿no es cierto?, de ciudad, esta que comentó la Constanza, que va como extendiéndose, y lo pone en el plano, en los mapas de camino, en los planos que tenemos de ciudades hoy día. Lo interviene, ¿no es cierto?, con su proyecto de ciudad y cómo esto se va conectando. Entonces empieza a crear un collage pintura que es bastante alucinante. Cuando uno lo mira, acá se pierde la imagen porque está muy pixelada. Entonces, esto que vemos acá, que tiene que ver mucho con el modernismo también arquitectónico y en la pintura, ¿no es cierto?, en donde se sostienen sobre, es como ciudades suspendidas por algunos puntos. Acá en Chile hay algunos ejemplos que podemos revisar ya cuando revisemos arquitectura y disciplinas, digamos, urbanísticas, y que tienen niveles de habitación, todo por dentro para las escaleras, ¿no? ¿Sí? Y esto, a la vez, es esto, es un nodo, ¿sí? Y yo voy construyendo hacia acá y hacia acá. Lo que les decía, ¿no? El mundo del circo también es otro de los elementos que observa Constant en su proceso y en su propuesta de Nueva Babilonia. Él está mirando las dinámicas, ¿no? La movilidad de las poblaciones, el convivir en distintos puntos, en altura. Entonces empieza a trabajar mucho con las ruedas, con las gráficas. Acá tenemos otras esculturas que son muy del 60, estas, ¿no? 70, que son con acrílicos de colores, ¿sí? Los proyectos maquetas del metro del 70 también son así con acrílico, es una estética súper particular, pero que tiene que ver un poco con la conceptualización de estos tramos, de estos segmentos, de estos laberintos que combinan a la ciudad y que él plasma en esta escultura. Acá tenemos otro óleo que representa lo que hemos estado mirando en los croquis, en los dibujos, en las intervenciones en planos de ciudades, etc. Bueno, y el manifiesto nos dice, situación construida, momento de la vida construido concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario. Ahí la Constanza le dio al clavo. Constanza Constantinen, de un juego de acontecimientos. Situacionista, ¿qué va el tema del situacionismo? Todo lo relacionado con la teoría o la actividad práctica de la construcción de situaciones, ¿sí? El que se dedica a construir situaciones, miembro de la Internacional Situacionista. Situacionismo, vocablo carente de sentido, forjado abusivamente por la dirección de la raíz anterior. No hay situacionismo, lo que significaría una doctrina de interpretación de los hechos existentes. La noción de situacionismo ha sido concebida evidentemente por los antisituacionistas. Eso es como el manifiesto de los antisituacionistas. Entonces, plantear esta sociedad lúdica, ¿no? Y Constant particularmente en su proyecto y su propuesta Nueva Babilonia, tiene como base la meta marxista de conseguir una sociedad sin clases, por eso es horizontal. Constant considera que todo espacio público está íntimamente relacionado con la estructura social y económica que lo hace posible. Para él, la principal causa de estratificación social del urbanismo moderno era la funcionalidad. Por ello, dirige su mirada hacia modelos de sociedades que ofrezcan una alternativa a la Europa tardo-capitalista de la década del 50, sirviéndose de los estudios de antropología y etnografía de Huizinga, que se llama Homo Ludens, en donde un poco lo que plantea Huizinga es el origen del sapiens, o una faceta del sapiens en su capacidad lúdica, ¿no? El hombre que fabrica, ¿no es cierto?, que era el hombre homo faber, etc. Todo esto son simultáneas, entonces los creadores de estas ciudades y las propuestas se basan en
estudios de la época, en críticas de la época, en pensamientos políticos de la época, y van en una amalgama, ¿no es cierto?, a su propia experiencia, y van interpretándose en estas propuestas estéticas y visuales, ¿no?, en el cine también, etc. Entonces, en este proyecto, ¿no es cierto?, Nueva Babylon se asemejan realidades contemporáneas como la globalización, el espacio virtual, por eso esto transita asociado, ¿no es cierto?, a un concepto urbano que se mueve mucho. Hoy día ya tenemos una gran movilidad a propósito de la técnica sin tener unas ciudades extensas que se unen una con otra. Es como una red férrea lo que propone Constant, ¿sí?, o una red de carretera, pero que esa red de carretera en sí misma es la ciudad. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? El cancelero. No, Ninguna. por lo menos yo no. Bien. Vuelvo al Moodle. Les dejé acá un video de la exposición en el Reina Sofía de Constant, que lo pueden ver, es bien cortito. Están las presentaciones de PowerPoint de la clase 1 y 2, 3 y 4, ¿sí? Que es lo que acaban de ver. Hay un texto de Nueva Babilonia, que lo pueden mirar para quienes estén interesados y quieran ilustrarse más en lo que propone Constant, y un texto que no lo hemos visto, que es Teatro y Ciudad, y acá les propongo revisar, no sé si lo pongo arriba, perdonen. Bueno, los capítulos que están al final, que es de texto teatral y documentos. Esto es un montaje que se hizo el año 2019, es una performance hecha por la Universidad Católica, en donde se ocupa elementos de la memoria histórica, ¿no?, de la memoria teatral, y se genera un recorrido, ¿no es cierto?, un itinerario por la ciudad entre el Teatro Antonio Varas y el Teatro Círculo de Periodistas, que están más o menos cercanos, pero que va relatando la ciudad, que va recreando, que va interpelando. Es una performance sumamente interesante. Está el texto de la performance, está el guión en texto teatral, y luego vienen 3 artículos que son conocidos como documentos y crítica, que están asociados también a eso. Tienen que buscar ahí en el índice, porque ahí lo que les cargué es la revista completa, si no me equivoco. Y finalmente, la próxima semana tenemos evaluación de la unidad. ¿Sí? Acá está lo que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo, es un trabajo individual. En esta pasada sé que están con hartas cosas, entonces vamos a hacer para que se vayan metiendo en el tema, y lo vamos a terminar en clase. Es un texto transmedia, eso es lo que les estoy pidiendo. Para quienes no saben qué es un texto transmedia, básicamente estamos hablando de narrativa, texto, pero también narrativas visuales, imágenes, dibujos. Pueden dibujar los que quieran, a los que les gusta. No estamos pidiendo calidad de imagen, no es una clase de arte, ¿sí? Es el relato lo que me importa, pero que incorporen elementos que hemos estado viendo asociados a las representaciones de arte, ¿no? Pueden también copiarlos de internet y usarlos en función del relato, ¿no? No es necesario que creen todas las imágenes, pero si hay gente que les interesa generar sus propios dibujos o sus propias interpretaciones, bienvenidos son. La extensión máxima de este relato de ciudad se basa primero en la experiencia de ustedes, pero lo que les quiero pedir es que hagan una distopía o ucronía. Para aclarar, ¿todos entienden qué es una distopía y qué es una ucronía, o lo explicamos? Yo no sé qué es una ucronía. ¿Ya? ¿Y distopía, Constanza? Eso sí, es como lo contrario a utopía. Muy bien. Es la mejor explicación y más simple. Sí, y las distopías se basan generalmente esta imagen de ciudad distópica es una imagen de ciudad totalitaria, ¿sí? De Gran Hermano, Orwell, insistimos en ese punto. La ucronía es cuando un hecho histórico es una ficción, que yo a partir de un hecho histórico cambio el presente. Ejemplo, el golpe de Estado en Chile no existió. ¿Ya? ¿Cómo sería Chile sin el golpe de Estado?
Eso es una ucronía. ¿Sí? Cambia la historia del país, cambia la discusión política actual. ¿Sería la misma? ¿Sería terrible? Eso es una ucronía. Entonces, a partir de una experiencia concreta, real, yo quito, ¿no es cierto?, algo que nos llevó hacia otro camino y le doy una continuidad. Es una ficción. Entonces, estamos haciendo un ejercicio a partir de elementos reales que nos llevan a una ficción que puede tener una nota en una distopía o una ucronía. Para esos textos que tienen que tener letra Calibri 11, espacio simple, imágenes, sonido, todo lo que quieran meterle al texto para que tenga una dinamicidad y para darle una veracidad en el lenguaje, ¿no? Acá está la pauta de evaluación. Si tienen consultas me pueden escribir antes. Y lo que les pido es que empiecen a trabajar en los borradores para que la clase que viene lo cerremos en la clase que viene el trabajo, ¿sí? Cosa de que podamos darle una mirada a lo que están haciendo y poder corregir algunas cosillas si es que tienen muchas dudas. Entonces, les sugiero empezar a ver de qué van a hablar, de qué aspectos de la vida real van a hablar. Es su experiencia en las ciudades que habitan, ¿sí? Santiago, Rancagua, Pichilemu, Valparaíso, creo que había alguien de Valparaíso, pero no estoy seguro. Entonces, eso es lo que le estoy pidiendo. Cómo yo tomo esa experiencia de vida en esta ciudad y la transformo, ¿no es cierto?, en un ejercicio de ficción, tanto distópico como crónico. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese pasado la carretera por acá? ¿Qué hubiese pasado si no se hubiesen creado torres? O lo que sea que los haya afectado en su vida urbana, en su experiencia. Eso... Queridos, queridas, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, las dos páginas son como primero redacción y después imágenes, o pueden irse Mezclado. intercalando. Sí, va mezclado, Dafne. Muy buena pregunta. Entonces son dos páginas contemplando todo. Todo, sí, todo. O sea, podrías tener 4 párrafos de texto y el resto es un video encriptado, el otro es una imagen o un dibujo, un plano, etc. Ya, gracias. Eso, no tengo nada más. ¿Vale? ¿Y el resto nada? Yo, o sea, Dale, Constanza. es un documento escrito y puedo insertar imágenes o dibujos, eso, ¿no? Así es. Ah, ya. Es un texto, el género transmedia básicamente lo que hace es que en el texto, en el documento, tú vas haciendo el link y se te abre algo nuevo. Es como hipertexto. ¿Sí? Ah, Entonces, por ejemplo, yo pondría, como es una ficción, se basa en mi experiencia, pero entonces yo no vivo en Santiago, vivo en Tombuctú, digo, la ciudad de Tombuctú, y pongo un link para que me lleve a Tombuctú, ¿sí? Y te muestro imágenes de Tombuctú, y voy creando esa imagen de Tombuctú, pero en relación a mi experiencia de vida. Entonces digo, y habían árboles y plazas, y jugábamos todo el día en la calle con los chicos a la pelota, y luego voy a quitar una parte para generar una distopía, ¿sí? Sin embargo, ¿cachai? El control de la sociedad, bla, 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 y la vuelvo sórdida, o hago una ucronía y digo, y el socialismo llegó, y esa ucronía también puede ser distópica, y hubo mucho más control del que creíamos que iba a haber, o al revés, se trató de hacer la ciudad de Constant, ¿no? Y se trató de que ya no existieran segregaciones espaciales. Ahí tenemos todo lo que hace Launer como urbanista, ¿no es cierto? O sea, se generaron espacios, vivienda. Esto es más histórico que crónico, pero imaginemos que la sociedad lograba avanzar en esa línea donde un golpe de Estado no existía y el Chile de un socialismo vía democrática hubiese tenido éxito. Los proyectos inconclusos, está lleno. Recuerden que 5, el proyecto de este proto-internet que hace la Unidad Popular, es un proyecto tecnológico como internet. Entonces había un control de producción a través de las máquinas, entonces podríamos ser perversos ahí, generar una distopía, o que parte de una ucronía, o podríamos decir que todo funcionó. Todo eso es válido. Pero es un relato muy cortito, ¿no? Porque son solo 2 páginas en donde yo incorporo estos elementos audiovisuales, imágenes, y me permiten ir dibujando. Pueden poner hipertextos cuando hablo de link, que va desde una definición de diccionario, de enciclopedia, a la página de alguien que está relatando y que va complementando mi texto. Entonces, esas 2 páginas crecen un poco virtualmente. Formalmente no son más de 2 páginas.
pero virtualmente yo puedo estar haciendo clic a 4 partes más. ¿Sí? Sí, Eh, entendí. Yo perdón, tenía otra duda. dale, dale. No, es que no me quedó muy claro al final cuál era la fecha de entrega. O sea, que el próximo viernes es como para ver cómo lo llevamos o es la entrega. Lo entregamos el próximo viernes, pero no lo traigan terminado. Lo cerramos acá. O sea, lo que logren avanzar. Al que no avanzó mucho, se tranquilizan porque lo vamos a cerrar en el contexto de la clase. ¿Sí? Ah, ya, ok. ¿Ahí quedó más claro? Sí, gracias. Entonces, avancen ahora en las ideas de relatos, en las imágenes que quieren seleccionar. El que avanza más y lo tiene listo, fantástico, no pasa nada, digamos. Pero el que está ahí, porque están con muchas cosas, entonces vamos a ocupar el bloque de clase en cerrar el trabajo. ¿Sí? Sí, tengo dos últimas cositas. Dale. Uno, la redacción es como libre, si yo quiero en tercera persona, en primera. Sí, estamos en la unidad de creación, estamos mirando el arte, entonces Ya. yo no me voy a poner ahí a ver tu forma de escribir. Solo les pedí un formato de letra y una extensión para que no llegara, porque me pasa a veces que me llegaban con 20 páginas y era así, uff. Entonces limité solo eso, pero en el fondo es su creación. Y no les voy a poner por calidad estética, no estoy viendo eso, estoy viendo su capacidad narrativa con transmedia, ¿no? Que van a incorporar, etcétera. El año pasado en este curso, por ejemplo, habían compañeros que dibujaban y entregaron bocetos de cosas bien choras. Ya, y lo último es que no sé si es solamente eso, pero me sale como un criterio en la pauta de evaluación. Ah, ¿por Me qué? sale como un parrafito larguito. Ah, es que ya voy a mejorar la tabla, pero es la ciudad de la ficción, la ciudad real, recursos. Ah, ya, Sí, pero voy a mejorar la tabla. Gracias, Dafne, por fijarte en eso. ya, Y es que no luego había entendido. la aplicación del criterio, si no lo aplica, si es parcial o lo aplica. Pero voy a mejorar. Es una tabla, pero quedó desconfigurada, no me había fijado. Ya, entonces serían como recursos visuales, recursos sonoros, literarios, del cine. Son 7. Ya, son 7. 1, 2, Son 3, 7. 4, 5, 6. Ya. Ya eres. Bacán. Ya. Lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos el próximo viernes y con evaluación de la primera unidad. Ok, adiós. Que estén muy Chao, bien. profe. Chao, chao. Cuídense. Igual.